Señal directa. Anomalías en lo que refiere al conteo de personas desaparecidas y localizadas. Esto es lo que ha puntualmente advertido, señalado, localizado y lo explica el Comité Universitario de Análisis en Materia de Desaparición de Personas. Nosotros saludamos aquí en el estudio al maestro Jorge Ramírez Plasencia para platicar al respecto. Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy amable. Estar aquí. Bienvenido. ¿En qué nivel esta anomalía o irregularidad en cuanto a ese conteo? Pues hemos venido dando seguimiento al portal que tiene los datos estatales y siempre hemos encontrado inconsistencias. Pero ahora que cerró el año 23 y los 5 años de esta gubernatura, quisimos hacer como una exploración completa de los problemas que nosotros hemos visto. Y pues sí, estamos viendo que respecto a los casos no está muy claro cuál es el número real, ¿no? del tamaño del problema. Tenemos también pues información contradictoria respecto a lo que informó hace unos días el gobernador. Él comentaba que había un descenso en las denuncias en poder de la Fiscalía, y lo que nosotros vemos, de acuerdo a su misma información, es que eso no es real, que el problema está sin control, sigue creciendo, y quisimos pues constatar esos datos, también por el lado de que vienen desde hace tiempo reflejando una menor incidencia de personas desaparecidas, es decir, las personas desaparecidas que ellos mismos reconocen que quedan pendientes cada mes, no se trasladan al total de casos. Tenemos 2 años prácticamente con la misma cantidad de desaparecidos. El gobierno del estado salió del registro nacional con 14.900 casos, hoy tenemos 14.500. Quiere decir que en 2 años no se ha movido la cifra, y todas esas inconsistencias lo que hacen es que no hay una política pública clara respecto al problema, ¿no? Hay una simulación, hay un engaño que quisimos denunciar de nuevo. Maestro, yo recuerdo el año pasado, que no hace mucho, un dato que subió vía el doctor Víctor Manuel González Romero. Me acuerdo porque de ahí lo tomé para hacer nota. Sí. Que él hizo una contabilización en lo que va de la actual administración, y si mal no estoy, eran ya 20,000 las personas desaparecidas. Claro, había un capítulo de las localizadas. Este de 14.900 a 14.950, dijo. 14.450 y tantos son. Son no desaparecidos, no localizados. Estas cifras son los que están reportados como desaparecidos y no se sabe ni la suerte ni su paradero. O sea que si pueden ser 20,000 los desaparecidos en esta administración. Sí, si sumamos las denuncias, eso te da un tamaño del problema que estamos teniendo, ¿no? El problema casi llega a 30,000 casos, ¿no? Entre localizaciones y personas que siguen sin localizarse. Es decir, que los localizados también estarían en una cifra similar. No, en total serían más o menos sobre 30,000, ya el tamaño del problema que hemos tenido, por decirlo así. Y entre eso sí hay que destacar las 14.450 denuncias que todavía no se resuelven. Claro. Maestro, y ante este problemón y lo que ustedes ya dieron a conocer y que vemos en pantalla para quienes nos siguen en televisión y para quienes nos siguen en radio, ahorita pues ya está escuchando usted al maestro Ramírez Plasencia sobre el tema. ¿Hubo reacción por parte de las autoridades en torno a esto? Hoy no, generalmente no hay esa reacción. También es un problema porque hay una política de silencio sobre el asunto y de centralización sobre el Ejecutivo, ¿no? No hay ningún funcionario que pueda dar razón, es solamente él a través de apariciones esporádicas, ¿no? Esperemos que haya alguna aclaración. Sí, porque luego lo vemos diciendo, es teniente, y luego saca otros datos. Pues nos gustaría ver que se atreva o que mande a alguien, ¿no?
Sí, o que pudiera publicar un estudio parecido, ¿no? Diciendo, no, se equivocan o las cosas son así. Eso es lo mínimo que debería de ocurrir. En su pronunciamiento el comité habla de 4 anomalías. ¿Nos las puede describir las 4 que ustedes detectan? Sí, lo primero que observamos es que los casos, como ellos los han reportado, no pueden comportarse así. Digamos, estas incidencias del fenómeno pues tienen subidas, bajadas, y sus datos de ellos son muy estables, ¿no? Eso lo que indica es que hay un manejo intencional para que sean así. De hecho, en los últimos 3 años, la Fiscalía tiene casi la misma cantidad de personas desaparecidas, ¿no? Lo cual no es posible. Tenemos también información que contradice lo que el gobernador dijo el 4 de enero, que hizo un balance de seguridad. Decía, hay una reducción del 43% en las denuncias en poder de la Fiscalía. Nosotros estamos, pues, sin poder acreditar lo dicho. Los datos del mismo CISOBIT dicen que, al contrario, el fenómeno está activo, ¿no? Eso nos importa también destacarlo. Y el hecho, sobre todo, que no hay un registro puntual de las desapariciones. Es decir, en el 23 quedaron pendientes 2.004 denuncias que no resolvió la Fiscalía. Ellos dijeron, 2.400 denuncias, no sabemos dónde están las personas. Pero cuando los trasladan al total, solamente son 600 casos. Entonces nosotros decimos, ¿dónde se quedaron los otros 1.400? ¿No? Esa clase de inconsistencias son las que quisimos observar, ¿no? Estos datos, más de 14,000, maestro, ¿son personas en desaparición forzada? No necesariamente, son casos donde un familiar, un conocido, ha ido en persona a la Procuraduría y ha dicho, no sé de esta persona, y ha dado toda la información necesaria para que se le localice. La razón está por saberse, pero sí hay una preocupación detrás de cada denuncia. Eso es importante decirlo. No es alguien que tomó el teléfono y dijo, mi hijo no llegó en la noche y llega en la madrugada y se resuelve. No, son personas que han ido a decir, no llega mi familiar, y lo denuncio. De repente se aprecia como que hasta opacidad inclusive en las cifras de personas localizadas, ¿no? Porque eso implicaría que se reconozca que estaban desaparecidas y se va el acumulado. ¿Estoy en lo correcto? Sí, justo. También lo que estamos notando es eso, que en un intento de que el tamaño del problema no se vea grande, es muy posible que no se estén reportando todas las desapariciones que están ocurriendo, ¿no? La Comisión de Búsqueda, por ejemplo, ha dicho que localiza más personas de las que aparecen finalmente registradas, ¿no? Entonces ahí lo que vemos es una intención de que el problema pues se vea pequeño y además, como dijo el gobernador, en apariencia está bajando. Eso no es correcto. Maestro, dice un clásico, es que ahora resulta que estábamos mejor cuando estábamos peor, ¿verdad? En administraciones pasadas. Y estos datos realmente son terribles, alarmantes. Desde el comité, ¿qué hipótesis hacen de por qué tantas desapariciones? Digo, una pudiera sonar, y digamos, entre comillas, medio lógica, porque lo dicen, pues se los lleva o los rapta el crimen organizado, pero les digo, pues con nombre y apellido, ¿cuál crimen organizado? Porque también hay crimen organizado con corbata. Claro. Y ¿de quiénes estamos hablando, pues? Sí, eso es importante también porque generalmente en el discurso de las autoridades no se nombra a la gente que está detrás o los agentes. Y es importante decirlo que en Jalisco tenemos un problema de una criminalidad organizada muy fuerte que esencialmente ha adoptado un método de asesinato donde se ocultan los cadáveres, ¿no? Esa es una parte de las desapariciones. Y otra importante y que empezó a notarse en los últimos años es la desaparición con fines de reclutamiento forzado para servicio de estos grupos criminales, ¿no? Hay que entender que la desaparición en Jalisco es sobre todo masculina, ¿no? Estamos hablando de que de 10 personas desaparecidas, 9 son varones, ¿no?
Entonces detrás hay esa lógica, pero también tenemos que observar, y en eso las autoridades nos han fallado, en advertir que ese patrón de desaparición, asesinato, se ha generalizado a delitos donde antes no ocurría. Por ejemplo, tenemos casos documentados de personas que en la compra-venta de un vehículo desaparecen. Y luego sus restos se encuentran en algún predio. Y ese patrón se necesita observar, se necesita decir, porque ya no estamos hablando de crimen organizado, estamos hablando de que, dado el ambiente de impunidad, es una práctica que se ha extendido y no se ha controlado, ¿no? Sí, hasta la impunidad ahora sí, pues, iba a decir cualquiera, pero no cualquiera. O sea, se atreven muchas personas a hacer esto. Perdón, me metí. Adelante. Doctor, se nos está agotando el tiempo y de hecho ya nos están marcando una pausita. ¿Cómo cerraría usted a la audiencia ahorita que nos escucha? Porque yo le diría, si la situación es terrible, no queremos asustarle, alarmarle, pero sí tomar providencias y hacer una exigencia a las autoridades. Sí, yo creo que lo que vale la pena observar es que estamos en un año crítico porque estamos con una autoridad saliendo, estamos en expectativa de que vengan cambios importantes en la materia, entonces toca a la sociedad exigir cambios que hagan una diferencia realmente, ¿no? Y somos nosotros quien podemos hacerlo. Maestro, ahora sí por último, ¿sí han llevado ustedes el registro de que cada que hay una elección concurrente los delitos se disparan? Sí, totalmente, ya porque el crimen organizado, digamos los cárteles también ya son jugadores político-electorales, ¿no? Entonces están también jugando sus cartas para la elección. Sí, claro, y va a haber más violencia asociada al ciclo electoral. Lamentablemente. Maestro, qué gusto tenerlo aquí en Foro. Gracias. Muchísimas gracias. Muy amables. Pues así las cosas.